Quiero compartir algo relacionado obviamente con la iglesia de la serie La iglesia como refugio. Y yo quiero hablar algo sobre lo que la Biblia dice con respecto a esa pregunta que está allí abajo. ¿Por qué asistir a la iglesia? ¿Por qué congregarnos? ¿Por qué reunirnos? ¿Por qué estar un domingo a las 6 de la tarde pudiendo estar probablemente en la azotea comiendo un churrasquito, Jacinto, ¿no? Arriba en tu casa. O tal vez por allí en la playa. ¿Por qué estamos acá? A ver, ¿quién se atreve a mencionar algo de lo que estoy preguntando? Ya, venimos a adorar porque necesitamos de Dios, porque le amamos. ¿Quién más por acá? Bien, porque la palabra nos transforma, ¿ya? ¿Cómo? Agradecer. Perfecto, agradecer a Dios. Así que hay varias razones, varios motivos por los cuales nosotros estamos o podemos responder a esta pregunta que puse allí. ¿Por qué asistimos o por qué nos congregamos? En este caso nosotros los domingos. Una vez, y eso creo que la mayoría de nosotros ya lo hemos experimentado, pero una vez que nosotros nos convertimos, entregamos nuestra vida, fuimos perdonados por nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida deben suceder algunas cosas para ir creciendo. Y dentro de aquellas cosas es precisamente lo que quiero enfocarme yo en esta tarde, es congregarnos. Tal vez podemos decir, para los nuevos convertidos viene el bautismo, viene un proceso de conocer más a Dios a través de un discipulado, viene el que podamos conocer necesidades tanto de ustedes como conocer también ustedes a nuestra iglesia. Pero en esta hora yo quiero focalizar o enfocarme en esta palabra y que tiene relación con esta pregunta, el congregarnos. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué nos reunimos? Ustedes han dicho algunas cosas exactamente, pero yo quiero desmentir tal vez ese mito que hemos escuchado en varias ocasiones, que no es necesario reunirse, que no es necesario congregarse, porque yo lo puedo hacer perfectamente en mi casa, en mi hogar. A mí me lo han dicho, por eso y no lo he escuchado solamente acá en Uruguay, lo escuché muchas veces en Chile, cuando uno trata de invitar a personas a congregarse, a reunirse, dice, no quiero compromiso, no es necesario, yo lo puedo hacer perfectamente en mi casa. Claro que sí, eso es parte de nuestra vida cristiana, el que podamos orar, el que podamos leer la Biblia en nuestra casa. Pero la Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos nosotros, y algunos de ustedes dijeron, por ejemplo, ya vamos a ir detallando alguna cosita, pero por ejemplo, honrar a Dios con otros creyentes. Bendecir a Dios con otras personas, con otros de aquellos que forman parte de la familia de Dios. Alguien lo dijo, ser instruido en la palabra del Señor para nuestro crecimiento espiritual. Hay personas que necesitan el apoyo de un hermano mayor, de alguna persona tal vez más madura, para que le ayude a caminar en esta nueva vida en Cristo. Lo pasamos nosotros, yo creo que aquellos más antiguos, en algún momento en nuestra vida llegamos, nos congregamos y alguien caminó junto a nosotros para llegar a ser lo que somos hoy en día, personas tal vez un poco más maduras en el Señor. Y también lo otro que tengo apuntado, desarrollar aquellos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice, me adelanto algún texto tal vez, pero dice la palabra del Señor que Dios repartió dones a cada uno según lo que Él quiso, pero ¿para qué? Para edificar la iglesia de Dios. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Es decir, no creemos nosotros en aquello
llanero solitario, ¿no? De esas personas que de repente dicen tengo tantos dones, pero no se congregan y desarrollan dones donde lo lleva el viento. No es lo que la Biblia enseña. Dios entregó dones, como dije, para desarrollarlo en la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Aquellos que han sido transformados, lavados. Podemos mencionar esta como también podemos mencionar algunas otras iglesias. Ok, ¿cuál era la práctica de la iglesia del primer siglo? Dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos nos está hablando acá que precisamente esa primera iglesia del primer siglo, cuando Jesucristo la estableció, y lo dice esta palabra, que ellos asistían, se congregaban, participaban, dice la palabra del Señor, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, o también lo comían en sus casas, y en las oraciones. Esa era la práctica. Y como la Biblia para nosotros es el manual que tenemos para guiar nuestras vidas, para guiar la iglesia, hacemos entonces lo que la Biblia está diciendo acá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Capítulo 5, versículo 42, indica que a pesar de la persecución, dice la palabra del Señor, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús diariamente, dice la Biblia, tanto en el templo como en las casas. Dice, y todos los días en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Amén. Muy bien. La asistencia o que tú y yo podamos participar en una determinada iglesia, en este caso en nuestra iglesia, no es solo una sugerencia o una buena sugerencia que alguien nos dijo, mira, te sugiero, porque no. Dice la palabra del Señor que es la voluntad de Dios. Nosotros podemos motivar a participar a la iglesia, sugerirte, claro, ¿por qué no? Una buena sugerencia para que asistas a la iglesia, pero por sobre aquellas cosas dice la Biblia que es la voluntad de Dios para todas nuestras vidas. Y yo en esta noche o esta tarde quiero que podamos todos, no solamente las personas nuevas, pero todos los que estamos, los que llevamos tiempo, que podamos darle el real significado a lo que es congregarnos, reunirnos con el pueblo de Dios. Dice Hebreos 10, 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. Parece que este tema del congregarse viene de los tiempos bíblicos. Por eso que el escritor hebreo lo dice acá. Hebreos dije, capítulo 10, verso 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Sino dice, animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este pasaje de Hebreos nos está advirtiendo contra el hábito de no reunirnos, de no congregarnos. Y lo dice la Biblia, a no mantener la comunión con otros creyentes, cuando dice allí, como algunos tienen por costumbre. Pareciera ser, yo se lo dije anteriormente, que la iglesia del primer siglo apostólica, primitiva, algunos estaban cayendo en este mal hábito. Y por eso viene esta palabra, por eso vienen estos versículos del capítulo de los Hechos que estuve hablando también. Y el autor de Hebreos dice precisamente que no hagamos eso, que nos congreguemos. Necesitamos, anótalo esto por allí, grábatelo en tu corazón, necesitamos la fortaleza, todos nosotros, que nos brinda el asistir a la iglesia. Amén.
Tú me dirás, en mi casa también lo encuentro, perfecto. Pero necesitamos esa fortaleza espiritual que nos brinda la iglesia cuando está mi hermano, mi hermana sosteniendo tal vez alguna dificultad, algún problema. Cuando está mi hermano, mi hermana ayudándonos a orar cuando vivimos tiempos difíciles en nuestra vida. ¿Ok? Bien. Número 1. Vamos a hablar rápidamente sobre algunas cosas acá. Las tengo allí anotadas las 7, pero tengo los textos bíblicos acá, se los voy a ir dando. La iglesia es el lugar donde el creyente experimenta o debemos experimentar ciertas cosas cuando nos reunimos. Amén. Lo primero que pusimos allí es amarnos unos a otros. Cuando entonces la iglesia, los creyentes se reúnen, debemos experimentar ese amor mutuo. Dice la Biblia, nadie ha visto jamás a Dios. Escucha, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros. Es aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sea este lugar u otro lugar, es donde se experimenta el genuino amor de Dios. Amén. Entonces dice la Biblia, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Primera de Juan, para los que están anotando, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor acá en este texto? Podemos interpretar. Establece algunas cosas. Dice que aunque nadie ha visto a Dios físicamente, ¿no? ¿Me sigue, por favor? No hemos visto a Dios. ¿Estamos en lo cierto? Yo no he visto a Dios físicamente, lo que está diciendo la palabra del Señor. Pero dice que su presencia y amor se manifiesta plenamente en el mundo cuando los creyentes se aman unos a otros. Qué hermoso. Allí es donde vemos fluir la presencia de Dios cuando yo amo a mi hermano. No he visto a Dios físicamente, pero la presencia de Dios se manifiesta cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios se ama, dice la palabra del Señor, mutuamente. Cuando los creyentes de una forma especial, extraordinaria, se aman. El amor mutuo perfecciona entonces el amor de Dios en nosotros y demuestra que Dios es un Dios real. Amén. A través del amor. Amén. ¿Se entendió? No vemos a Dios. Pero dice la Biblia, cuando nos amamos como iglesia, allí se ve, se siente la presencia de Dios. Eso debe suceder. Segundo, Primera de Juan, en el capítulo 4:12. Primera de Juan 4:12. ¿Ya? Lo segundo que tenemos allí dice exhortarse unos a otros. Hebreo 3:13 para los que, como dije, apuntan. Dice la Biblia, más bien, mientras dure ese hoy, anímense, entre paréntesis, exhórtense, dice la versión 1960, unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Mientras dure ese día, dice la Biblia, exhórtense, anímense. Es decir, otra de las cosas que sucede cuando la iglesia, nosotros nos reunimos, es la exhortación, es la animarnos unos a otros. Exhortar en el Nuevo Testamento proviene principalmente del griego parakaleo. ¿Qué significa? Entonces, llamar al lado de uno, ¿ya? Para animar, para consolar, para instruir. ¿Qué dice la Biblia? Exhórtense. ¿Y qué significa exhórtense? Llamar al lado de uno para animar, para consolar. Lilian, exhórtame, por favor. Ella me va
a dar con una guadaña, con un cuchillo, porque generalmente cuando leemos esta expresión, esta palabra, exhortarse, generalmente pensamos en que nos van a dar así. No, pero la palabra exhortar viene, ya le dije, del griego parakaleo, y que eso significa entonces alguien al lado mío para animar, para consolar, instruir. Así que no tengamos miedo, hermanos, hermanas, amigos, de exhortarnos, de animarnos, de estar al lado de aquel que necesita mucho de parte de Dios. Amén. Bien, sigo. Estimularse, dice en Hebreos 10:24. Considerándonos unos a otros para, dice Hebreo, estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreo 10:24. Preocupémonos, dice la palabra del Señor, unos a otros por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Según la Reina Valera 1960 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, este versículo del libro de Hebreo insta a cada uno de nosotros, insta a la iglesia, a los cristianos, a motivarse mutuamente, fomentando ese amor activo y las acciones que puede producirse a través de ese amor genuino, que es, como dice la palabra, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ya? Consideremos, preocupémonos, nos dice esta versión que estoy leyendo, los unos por los otros. Y eso generalmente se da en la iglesia de Cristo. El que yo me preocupe, el que yo estimule al amor y a las buenas obras, se da en lo que es el cuerpo de Cristo. Sigo. Servirse unos a otros. Gálatas 5:13. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta, dice, a sus pasiones. Más bien, dice la Biblia, sírvanse unos a otros en amor. Gálatas 5, capítulo 13. ¿Qué está diciendo la Biblia acá? Está instruyendo a que la libertad cristiana, de la cual nos está hablando la palabra del Señor, no sea un pretexto para satisfacer esos deseos egoístas que tenemos por lo general nosotros los seres humanos, y habla aquí de la carne, sino está haciendo un llamado ferviente, un llamado amoroso a los demás. Y Pablo enfatiza en esta palabra que fuimos nosotros llamados a ser libres y servirnos mutuamente. Qué bueno es que suceda eso en la iglesia de Jesucristo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, dice la Biblia que Jesús vino a servir, no a ser servido. ¿Ya? Y qué bueno es que yo, Luis, pueda servir a mi hermano, mi hermana. Qué bueno es que ustedes, llámese como se llame, pueda servir a su prójimo, al que tiene al costado, al frente o detrás. Y es lo que la Biblia nos está enseñando. Amén. Bien. Y ya instruirse, número 5, dice Romanos 15:14. Por mi parte, dice, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan, dicen, conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Repito esta frase, están capacitados para instruirse unos a otros. Romanos 15:14. Este versículo está destacando la confianza que Pablo, imagínense, tiene en la madurez espiritual de aquellos que tenía o que había enseñado de aquellos cristianos de Roma. Al decirle, bueno, ustedes ya están capacitados para instruir a otros, esa confianza de Pablo. Este versículo subraya, por supuesto, la importancia de la comunión cristiano
y esa capacidad que puede tener Manu, que puede tener Jacinto, que pueda tener Mónica, para instruirnos unos a otros. Siempre hay alguien que va a saber más que yo, por ejemplo, y que podrá enseñarme algunas cosas. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá en este pasaje. Y lo que debe suceder también en nuestra iglesia o en la iglesia de Jesucristo. 6 y 7, honrarse. Honrarse unos a otros. Romanos 12, 10. Ámense, dice, los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Hemos aprendido hace algún tiempo ya la cultura de la honra, el que podamos honrar a mi hermano y a mi hermana. Y este pasaje, por supuesto, está instando también a amarnos, como dice la Biblia, sinceramente, como hermanos, mostrando un afecto genuino y honrando, prefiriendo honrar a los demás por encima de nosotros mismos. Hónrense. Y lo último, dice, ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. Efesios 4, 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Dice la Biblia, o exhorta a nuestras vidas a ser amables, a ser misericordiosos, y dice, y a perdonarnos mutuamente, siguiendo el ejemplo del perdón de Dios a través de Cristo. Y este versículo subraya el cambio de actitud que debe haber en la vida de cada uno de nosotros. El saber y el aprender a amar. Amén. ¿Es lo ideal? Claro que es lo ideal. ¿Son cosas que estamos buscando la perfección? Claro que estamos buscando la perfección en varias cosas de las que yo he mencionado acá, por ejemplo, el exhortarnos, el servir, el honrarnos. Claro que estamos buscando la perfección, pero Dios nos muestra a través de su palabra esto y que podamos nosotros sentir cada vez que somos parte, cada vez que sintamos. Alguien me dijo esta semana por allí en una charla que sostuve, me decía, yo amo la iglesia en mi casa. Me sorprendió, la iglesia en mi casa. Que este lugar lo amemos tanto y que lo consideremos nuestra casa. Porque venimos aquí a experimentar aquellas cosas y otras más obviamente que vamos a estar hablando en la segunda parte de esta enseñanza. Amén. Para finalizar, me voy al final, por favor, y quiero, yo no sé si lo puse ahí, pero quiero terminar con lo siguiente. ¿Cómo conecto yo entonces ¿Cómo conecto yo lo que le estoy hablando de congregarnos, de reunirnos y de ser partícipe de las bendiciones que pusimos acá? ¿Cómo lo conecto yo con lo que la Biblia dice, el llamado a servir en la obra de Dios? Sin duda que van ambas cosas conectadas. El que tú vengas, el que nos reunamos, el que estemos congregados, el que seamos parte de una determinada iglesia o que seamos parte de esta iglesia, es un mandato obviamente bíblico y un privilegio por lo demás, ese llamado de servir a la obra de Dios. Ok, yo dije que cuando recién nos convertimos deben suceder algunas cosas. Entre esas cosas mencioné el congregarnos, el ser bautizado, pero ahora sumo para finalizar el servir en la obra de Dios. Amén. El que podamos descubrir nuestros dones, nuestros talentos para servir en la obra de Dios. Y yo le dije anteriormente que es un privilegio servir en la obra de Dios. No es una carga pesada. Tal vez
Físicamente podemos cansarnos en algún determinado momento, pero el servicio en la obra de Dios nos debe motivar. ¿Por qué? Porque, le acabo de decir, es un privilegio. Y allí es donde sacamos el ejemplo de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido. ¿Qué significa entonces que yo sea parte de la iglesia y qué significa que yo pueda servir? Esto implica poner los dones, el servicio, los talentos que Dios ha provisto a cada uno de nosotros. Para los que no saben, tú tienes un don, tú tienes un talento. Si eres hijo de Dios y has entregado tu vida a Cristo, Dios ya puso un don, un talento para el servicio. Y eso es lo que debe suceder. Como dije, implica poner los dones, los talentos al servicio de los demás con mucha diligencia, con mucha humildad, con mucho amor, siendo los instrumentos que Dios usa en este lugar. La Biblia dice, Romanos capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, y mira la expresión que usa en esta versión, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué quiero interpretar de este versículo? En la vida cristiana no debe existir lugar para la flojera, por ejemplo, para ser flojos espiritualmente. Sino, dice la Biblia, que nos demanda ser diligentes y siempre estar presto a aprovechar cada una de las oportunidades que Dios nos da. Por eso estoy diciendo de qué forma conecto esto yo a lo que la Biblia tanto nos enseña de servir, de poner nuestros dones, nuestro talento al servicio de Dios. El servicio a Dios debe, anótalo esto, apúntalo, el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido por perdonarnos y salvarnos. No es una exigencia, pero Dios espera que en el momento que recibamos a Cristo y que Él entregue sus dones a la iglesia, podamos poner al servicio de la iglesia, lo dijimos al comienzo, los dones que Dios nos ha dado. Hay un hombre de Dios, fundador de la iglesia La Viña, que dijo en cierta ocasión, todos juegan, John Wimber, todos juegan. Todos tenemos lugar para servir en la obra de Dios. Este año es un año de muchos desafíos. Dije, tenemos nuevos proyectos de evangelismo, de servicio en la obra de Dios, y vamos a necesitar de todos para que nuestra iglesia, manantial de vida en este lugar, pueda seguir creciendo y siendo sostenida como así Dios lo ha hecho hasta este momento. Así que mi invitación en esta tarde es esa. Por lo primero, ¿hay beneficios de congregarnos? Claro que lo hay. Hay cosas que suceden cada vez que nos congregamos, nos reunimos para celebrar a Dios. Claro que lo hay. Y cada uno de nosotros en ese afán de congregarnos, de reunirnos, de estar acá, debe desarrollar entonces los dones, los talentos que Dios ha puesto. En nuestra iglesia tenemos diferentes áreas de trabajo y todos pueden jugar. Todos pueden ser activados en algún determinado equipo que lleve, por supuesto, a desarrollar los dones y talentos. Amén. Quiero que cierres tus ojos por un momento, por favor.